Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. El Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile presenta Plaza de la República. Este remanso de aguas claras, un día de mayo despertó. El principal paseo público de la región de Los Ríos se convierte en espacio de discusión, reflexión y formación ciudadana. Bienvenidos. Viene bajando el calle hasta la calle Libertad. Muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto, como siempre señalo, cada viernes de poder compartir con ustedes en este programa que realizamos desde el Centro de Estudios Regionales. Quien les habla, Verónica Fuentes, parte del equipo, les da la bienvenida y espera que este programa sea de su interés y que podamos contribuir, como señalamos, ¿cierto?, en nuestra cortina musical, al debate, a la formación, a la información acerca de la región y sus distintas dimensiones, no solo las dimensiones que habitualmente tratamos, probablemente vinculadas a temas de ciudadanía, participación, sino que a otras dimensiones que también hemos ido integrando y que entendemos que contribuyen a comprender y reflexionar de mejor forma lo que somos en tanto región y lo que queremos ser también. Ahí hay una apuesta nuestra como equipo también a entendiendo la contribución que esperamos poder realizar. Como todos los viernes, como cada viernes tenemos un invitado o una invitada. En esta ocasión nos acompaña Pablo Beltrán Romero. Buenos días, Pablo. Hola, buenos días, Verónica. Muchas gracias por la invitación y por poder hablar de estos temas que son apasionantes, que hoy día son tan actuales como cuando fueron escritos. Qué bueno que estén así, ¿no? Pablo, Sí. Pablo Beltrán Romero es administrador público, lo voy a presentar, pero yo le voy a dar el espacio a él, lo interrumpí recién, para que él pueda contar un poco más de detalles de quién es y el interés que tenemos hoy día particularmente de invitar a Pablo es que hoy día vamos a hablar de economía solidaria, economía social, cooperativismo, eso en términos generales, solo lo enuncio en esos términos, él va a poder contar otros detalles más importantes. Y Pablo es socio, es uno de los, no sé si hay varios socios, él nos va a contar, Pues, es uno de los socios, ¿cierto?, de la cooperativa Valdivia Sin Basura. Y tiene una larga trayectoria, se ha ido formando, ha ido aprendiendo en este camino que muchos de nosotros desarrollamos en términos de los temas que nos interesan, el tema del cooperativismo, economía circular, economía social, economía popular también aparecía en una de tus presentaciones. Así que bienvenido, Pablo, es un gusto contar contigo. Les contamos a quienes nos escuchan hoy día en la mañana que el Centro de Estudios Regionales en esta segunda etapa de desarrollo, nosotros hablamos de segunda etapa porque como centro nuestra primera etapa tenía que ver con instalarnos, con abordar los temas de descentralización, participación, el regionalismo, etcétera, pero en esta segunda etapa en que ya hemos avanzado en términos de nuestra instalación en la región, en constituirnos en una voz dentro de la Universidad Austral de Chile, también estamos integrando como preocupación, como temática, estos temas que tú hoy día vas a poder compartir de alguna forma. Vale decir, poder discutir sobre la asociatividad y cooperativismo es parte de nuestras tareas en la actualidad y tú eres nuestro primer invitado en esa línea. Así que gracias infinitas por acompañarnos y bienvenido nuevamente. Pablo, ahora sí te eh, doy para que se presente tranquilamente. Muchas gracias, Verónica, y qué bueno ser el primero de tantos invitados que yo creo que en la región y en el país pueden existir, y no solamente en la región Chile, sino también en Latinoamérica, que hoy día pueden contribuir a este debate, a esta forma quizás de entender la economía, porque al final del día en el territorio se dan relaciones, esas relaciones económicas
van a determinar las relaciones sociales y importante analizarlas, ¿no? De diferentes focos. Como tú me presentabas, yo soy administrador público de profesión, actualmente soy tesista del Magíster de Desarrollo a Escala Humana y Economía Ecológica, que tuve el honor de conocer en su último año a Manfred Weinmir, que también ahí aportó a mi deformación como profesional, ya saliéndome un poco del Estado y viéndolo desde un poco más amplio. Y bueno, como decía, soy administrador público, pero siempre he tenido una vocación, una tendencia por averiguar temas con respecto al cooperativismo. Yo empecé a formarme cuando trabajaba en el gobierno central, trabajaba en el FOSIS, un organismo que se dedicaba al tema de la superación de la pobreza y vulnerabilidad, y de ahí era como darle una vuelta, qué estrategias pueden ser más efectivas para poder desarrollar y sacar a las personas de sus condiciones de vulnerabilidad. Y desde ahí también empecé a comprender y a estudiar movimientos sociales que se estaban dando en Latinoamérica, y uno de ellos era el cooperativismo, principalmente un cooperativismo que se desarrollaba en Argentina, principalmente después del Corralito y con el tema de las fábricas recuperadas que se fue desarrollando, y también como en las cooperativas de vivienda, en el cual yo después fui parte de una cooperativa de vivienda. También se empezó a desarrollar todo el tema del derecho a la ciudad, el tema del derecho a una vivienda digna, y que en Uruguay y en Argentina y en Brasil llevan procesos muy adelantados. Posteriormente hice un diplomado en el CIESCOP USACH, el Centro Internacional de Cooperativas de la Universidad de Santiago, un diplomado de Emprendimiento Social y Economía Solidaria, donde ahí me sumergí con el tema de la economía solidaria, la comprendí, la conocí. Tuve la posibilidad también de escuchar las charlas de Luis Raceto, conocerlo, al profesor Mario Rodrigán, que hoy día ha estudiado la economía, el cooperativismo, la historia del cooperativismo, y posteriormente se me dio la... ¿Ah? De hecho, Mario Radricán debe ser probablemente, no digo que el único, pero debe ser uno de los académicos más reconocidos en el ámbito del cooperativismo, ¿cierto? Sí, de todas maneras, Mario, bueno, de hecho es mi informante tesis, no le he informado mucho mi tesis, es más una investigación participante, pero bueno, yo como lo digo, o sea, el cooperativismo y la economía solidaria, hoy día la teoría tiene que hacerse práctica, y creo que va de la mano el desarrollo político, el discurso de la economía solidaria, cómo se instala en la sociedad, pero también cómo prácticamente se va desarrollando, se va generando. Y hoy día están las condiciones para que se desarrolle. Entonces, después de eso... Perdón, interesante, sí, interesante lo que tú señalas en términos de que hoy día están las condiciones. Te interrumpo por lo siguiente. Voy a retomar algo que señalábamos antes de iniciar el programa, cuando estábamos nosotros aquí conversando, antes, porque el programa hoy día, dadas las condiciones de pandemia, por cierto, nosotros lo podemos transmitir, ¿cierto?, vía Skype, y queda en la página tanto del Centro de Estudios Regionales como de la radio de la Universidad Austral de Chile. Lo que iba a señalar es que nosotros comentábamos la relación que tiene la economía, ¿cierto?, con el resto de las disciplinas de las ciencias sociales, y que estas temáticas que tienen que ver con economía solidaria, economía popular, cooperativismo, asociatividad, etcétera, vuelven a la economía a su origen, en el sentido de una discusión que no es unidimensional, que no se remite exclusivamente a dimensiones productivas, sino que se entiende que esas condiciones de producción están inscritas en condiciones sociales, y desde ese punto de vista no es posible separar la economía de otras áreas de conocimiento y de otras prácticas sociales. Y lo señalo a raíz de esto que tú señalabas en lo último de tu intervención, que decías que hoy día están las condiciones. Me imagino que eso tiene que ver también con el cuestionamiento, con parte del cuestionamiento que hay respecto a las relaciones económicas que se han establecido, que han predominado en nuestro país y que, por cierto, han quedado develadas para muchos, no para todos, pero para muchos, a partir de la crisis, primero la crisis de legitimidad, ¿cierto?, que vivimos como país respecto a las institucionalidades vigentes, entre ellas la empresa, pero también una dimensión del Estado también ha sido cuestionado, y también y que se ha hecho más agudo a partir de la pandemia.
Eso, como comentario general. Yo señalaba al inicio también que hay hartos temas que están Ujú. relacionados en términos de que podemos hablar de economía social, economía popular, economía solidaria, economía circular, y tal vez podríamos partir para que quienes nos escuchen también puedan conocer parte de ese aprendizaje que tú ya nos has ido relatando, ¿cierto? Que tiene una trayectoria. Si tú nos puedes primero partir comentando las diferencias entre uno y otro, porque no Sí, todos nosotros comprendemos cuál es la diferencia entre, por ejemplo, economía social, economía solidaria, economía popular, economía circular, que es economía ecológica, otros conceptos que aparecen. de todas ¿Podemos maneras. partir comentando Sí, eso, por favor? Sí. es súper claro, o sea, poder clarificar, bueno, yo dentro del tema epistemológico, lo primero que como que debía comprender, como que primero se hablaba de economía social y solidaria, a veces habla de economía social. El Ministerio hoy día habla de economía social. El Ministerio de Economía y el Estado de Economía Social. Algunos hablan de economía social y solidaria, y otros de economía solidaria y popular. Y así, entonces uno dice, no, es todo lo mismo, pero no es todo lo mismo, no es todo lo mismo, porque tiene ciertas diferencias, así como las cooperativas de trabajo y servicio, que también uno siempre tiene esas, cuál es la diferencia de una y otra, pero podríamos decir que tanto la economía social, economía solidaria, economía popular, economía circular y economía ecológica no son lo mismo, pero tienen un denominador común que básicamente es buscarse diferenciar de la economía neoclásica. Esta economía neoclásica reduccionista, economicista, que se centra solamente en la generación de utilidades o valores, en la generación de valores monetarios y que deja de lado todo lo que tiene que ver con la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales de las personas. Ahora, estas economías, diferentes tipos de conceptos o apellidos que se le ponen a esta palabra economía, eh, van a la economía, eh, van a querer apuntar a mejorar la economía actual hegemónica que existe o van a querer transformarla de forma radical en las formas de cómo se va dando la economía. Ahí es como un rango entre lo reformista o lo que se conoce economía como subsanar las fallas de mercado que genera la economía, con la perspectiva transformadora de apuntar a una economía distinta, donde las relaciones económicas sean distintas y que sean bajo el sustento que humanice nuevamente a la economía. Entonces, la economía social, por ejemplo, la economía social parte hace 2 siglos atrás, parte con la formación y podríamos decir que tiene antecedentes en los socialistas utópicos, entre ellos Owen, el padre del cooperativismo, que ya en esas relaciones de la revolución industrial se generaban situaciones de precarización laboral, de explotación, y por eso surge las cooperativas como manera colectiva de asociarse para satisfacer necesidades que en ese entonces los patrones tenían a sus trabajadores en precarias condiciones, y ahí tenemos el tema de la ficha, la pulpería, donde el patrón era dueño de estos almacenes, entonces lo explotaba laboralmente, pero también lo explotaba cuando en las relaciones de consumo. Entonces se forma esta primera cooperativa, la cooperativa de Rothschild en Inglaterra, y desde ahí se empieza a formar principios, unas cartas, un estatuto, donde van a regir sus principios y valores, esos principios del cooperativismo que hasta hoy día se rigen toda cooperativa en el mundo y por la cual se va desarrollando una nueva forma o una economía paralela a la economía capitalista predominante. Posteriormente, bueno, pasado esos 2 siglos y ya en un proceso en los 80 ya más actuales, surge el concepto de la economía solidaria, principalmente un concepto que surge en Latinoamérica y principalmente en países como Chile, con Luis Raceto, en Argentina con Luis Carragio, y en Brasil con Paul Singer, donde básicamente lo que plantean es una economía
que se da en las bases populares, que se organiza solidariamente para luchar contra la exclusión y contra los efectos que que generaba o que estaba generando la economía neoliberal, que básicamente era ya terminar con un estado de bienestar y empezar a reducir este estado y también, por ende, reducir las prestaciones a las capas más vulnerables de los territorios y de los países. En ese contexto, son las mismas comunidades que se unen en base a las ollas comunes, que empiezan a generar acciones económicas solidarias, como lo plantea Luis Raceto. Y esas relaciones económicas solidarias funcionan bajo una racionalidad distinta. La racionalidad de satisfacer necesidades principalmente, y que de alguna manera genera un valor distinto en cuanto que no se persigue una utilidad económica, sino que se busca afianzar los procesos comunitarios y sociales que se generan en estos grupos, y de alguna manera fortalecer los tejidos sociales en base a esta colaboración entre apoyo mutuo, reciprocidad y solidaridad que se dan en estos espacios. Entonces ahí ya empezamos a ver los matices, ¿sí? Sí. Tal vez si yo pudiera resumir lo que tú acabas de plantear, vamos recién revisando los conceptos, ¿cierto?, de economía social y economía solidaria. Para quienes nos escuchan y esperamos que así sea, ¿cierto?, que cumple el objetivo de también aprender en conjunto. La economía social entonces la debiéramos entender como aquella propuesta que surge hace más de 2 siglos, pero que surge claramente en un contexto de desarrollo capitalista primero, no neoliberal, sino que capitalista, y desde ese punto de vista emerge como una crítica al modelo y con una intención de establecer modelos distintos que los diferencie del capitalismo vigente en ese entonces. Lo pregunto porque tú también lo situaste y vinculaste, ¿cierto?, esta economía social a los socialistas utópicos. Entonces, ¿hay ahí un cuestionamiento al orden social vigente? No, yo diría que en ese principalmente no es como una crítica al capitalismo, sino que a las consecuencias del capitalismo. No es una crítica, sino es que como hacer hacerse cargo de las fallas del modelo, pero no cuestionarlo, no cambiarlo radicalmente, sino complementarlo, o sea, humanizar, como que ojalá que estén mejores los trabajadores para que puedan ir a la empresa a que yo los pueda seguir explotando de mejor manera, pero de una forma de reproducir la vida, porque en ese tiempo el capitalismo empezó súper agresivo en términos de que, no sé, los trabajadores podían pasar horas en las fábricas y no había ni una consideración, sino que en términos de derechos laborales. Entonces, y obviamente en ese proceso también quizás hay que referirlo, por lo menos acá en Chile, se dio al alero, el cooperativismo nació al alero de organizaciones mutuales y sindicales, que también quizás luchaban por derechos sociales, laborales dentro de este proceso de producción, dentro de la producción que les dicta. Pero la economía solidaria viene a ser como... solidaria, a diferencia de la economía solidaria, que tú lo sitúas históricamente, es cierto, en un contexto de neoliberalismo, vale decir, para América Latina, las políticas de ajuste estructural las podemos identificar principalmente, no en todos los países, pero principalmente a partir de la década de los 80, en algunos países como el nuestro a partir de la década de los 70, y que desde ese punto de vista emerge como una respuesta a las necesidades de la misma comunidad, que ve en la apuesta comunitaria, colaborativa, solidaria, una estrategia para enfrentar el empobrecimiento. De hecho, si uno recuerda, ¿cierto?, durante la década de los 80, según los mismos informes de la CEPAL, los niveles de pobreza son tan altos, ¿cierto?, la crisis es tan de tal envergadura que se habla de la década perdida para América Latina, dado los niveles de empobrecimiento y de crisis a la que es sometida la población. ¿Entiendo bien o me perdí con tu súper bien, Verónica? Creo que puedes complementar mucho cosas que, bueno, como se entiende el fenómeno social y económico. Plantear que la economía solidaria ya, en términos viene con una respuesta a hacer un cambio un poco más radical que la economía social. La economía solidaria
va a entender que tiene que posicionar una economía, entendiendo que la economía es diversa, que pueden existir diferentes economías y que no se debe dejar todo a una gran hegemonía de una economía que hoy día genera sofocamiento de la vida, principalmente en sus dos fuentes, que es la explotación de las personas y la otra la explotación de la naturaleza. Entonces, ante esto van a aparecer principalmente teóricos que van a proponer una nueva forma para poder humanizar esta economía y de alguna manera va a tener este ámbito reformista en un caso, o sea, de aceptar nueva economía, y por el otro lado van a haber posturas como Paul Singer que de corrientes más socialistas, que van a decir la economía solidaria tiene que reemplazar completamente a la economía capitalista, o sea, de transformación total de la relación económica. Entonces, en ese espectro se va a mover la economía solidaria, pero sí apuntando al reconocimiento que debe tener una nueva forma económica, donde la racionalidad es el principal factor de esta economía, a diferencia y se habla de este homus económicos que piensa en su racionalidad, en su individualidad y en su maximización de utilidades. Se piensa que dentro de la economía solidaria, el hombre y bueno, los seres humanos, que yo creo que hay que sacar la palabra hombre dentro de la filosofía, sino los seres humanos tienen un gen, o no un gen, sino que su formación colectiva ha sido en base a comunidad, y esa comunidad y desarrollo de civilización principalmente ha sido en base a la solidaridad y ayuda mutua que se ha tenido como especie entre sí. Entonces, así refutando un poco al tema. Entonces, después de ahí... Quienes nos escuchan, quiero recordar que nos acompaña esta mañana Pablo Beltrán Romero, él es administrador público. Yo también señalé al inicio que él es socio de la cooperativa Valdivia Sin Basura, que ya vamos a conversar de eso, no lo vamos a dejar pasar, no te preocupes. Y él, como ustedes ya, a quienes nos han podido acompañar esta mañana, él ha desarrollado parte importante de su trayectoria, de su formación, investigando y también haciendo práctica, y eso es interesante, y por eso lo quisimos tener hoy día como invitado. No solo se ha formado en el área, ¿cierto?, del cooperativismo, de la economía social, solidaria, etcétera, sino que además él también lleva a cabo prácticas en ese orden, y por eso es importante que tal vez en la segunda parte del programa de hoy día podamos conversar un poco de ello. Así que hoy día estamos compartiendo sobre esta temática y, bueno, continuando con la pregunta que ya señalábamos, él nos está explicando las diferencias, porque hay un montón de conceptos que seguramente circulan, que hemos escuchado muchas y muchos de nosotros, sin embargo no siempre tenemos la claridad para distinguirlos. Tú ibas a hablar, me imagino, sobre temas de economía. ¿Cuál es la diferencia entonces ahora con economía popular, economía circular, Sí. economía ecológica? Entonces, bueno, hoy día en la nomenclatura se habla de economía social y solidaria para incluir a todas las organizaciones que hoy día tienen un ánimo de no lucro para poder satisfacer necesidades. Cuando uno habla de la economía social y solidaria, entran desde las cooperativas hasta las fundaciones, empresas B y comunidades, juntas de vecinos, y todo lo que hoy día colectivamente, comunidades indígenas, comunidades campesinas, que apunten a un bienestar de su propio, del grupo, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro. Con respecto a la economía popular básicamente es aquella economía que son los más excluidos de este sistema y que generan actividades económicas de subsistencia. Principalmente está asociado hoy día a los Trabajadores empleos informales. precarios, informales, los vendedores ambulantes, los recicladores bases, los coleros, y todo tipo de aquello emprendimiento, o el microemprendimiento que hoy día, por ejemplo, hacen los universitarios, cuando hoy día se ponen en la universidad a vender, pero que no tienen de alguna manera una trayectoria de desarrollo económico, y que obviamente es muy susceptible a que con el tiempo se pierda ese empleo. Entonces la economía popular depende, es aquella economía que se... ¿Sí? Perdón, es la economía, vamos a entenderla como
que es aquella economía que es desarrollada por sujetos, ¿cierto?, que han quedado excluidos del sistema y que desarrollan actividades de subsistencia. Estamos claros De que es subsistencia precario, que es principalmente. informal, que no son las condiciones de trabajo probablemente idóneas para desarrollar la actividad y que finalmente, me imagino yo, tú me corriges por favor, Pablo, que hablamos de economía popular para referirnos a esas actividades que son finalmente una actividad más referida a la necesidad de generar ingresos más que responder a una trayectoria de desarrollo socioproductivo. Sí, muy bien, Verónica, en esa aclaración, porque efectivamente, o sea, muchas veces es un emprendimiento o un trabajo que se hace por la necesidad inmediata, más que alguien planificó realizar una actividad y esa sea su vocación. O sea, muchas veces es de subsistencia y quizás no sea su principal interés, pero quizás en ese interés de decir, pucha, yo voy a vender estas cosas es por ahora, pueden pasar 10 años y como muchos emprendedores de hecho salió un estudio de microemprendimiento, que al final estos microemprendimientos duran mucho más tiempo de lo que podrían durar, o sea, en este estadio de que soy un micro emprendedor que está trabajando en la subsistencia y que después da un salto a poder tener quizás, en vez de estar con un pañito en la calle vendiendo, no sé, revendiendo lápices, ahora tengo un carrito porque tengo más medios de producción, porque generé una acumulación de dinero que me permitió invertir en mi empresa. Eso generalmente no ocurre en la economía informal, o sea, popular, Popular. a menos que no, como en casos como en Argentina, sea reconocida como tal y que el Estado ayude al desarrollo de esta economía solidaria, que así lo hace, o sea, popular, así lo hacen. Entonces, la economía popular, como planteaba Raceto, depende un poco, depende de la economía formal, de la economía del trabajo de otros, porque obviamente esta economía se desarrolla en las relaciones económicas que se estén dando en la sociedad, en los flujos económicos. O sea, si en una sociedad existe la economía formal que genera empleo, se genera esta economía informal como subproducto de ello. Por ejemplo, yo lo vi cuando era encargado de fomento en la municipalidad de Recoleta, donde también fui encargado de la incubadora de cooperativas populares de Recoleta, donde ahí fue todo un desafío formar y crear cooperativas, también tener que preocuparme de los vendedores ambulantes de las calles. Entonces, al final del día, el vendedor ambulante, ¿cómo se hacía sus recursos? Básicamente se ponía afuera de la salida del metro, donde salía la gente, y como salía del empleo y no tenía tiempo para poder ir a un negocio a comprar, le compraba, porque no tenía tiempo, porque estaba todo el día trabajando, compraba a estos vendedores ambulantes que se ponían y que obviamente eran receptivos de estos recursos. Entonces, el empleo, o sea, la economía formal alimenta la economía informal. ¿Qué pasa? Perfecto. Que cuando aumenta, cuando disminuye el empleo, existen desempleo, esos desempleados, si no son capaces de ser absorbidos por el tema del empleo, Por el mercado laboral. el mercado laboral, ellos pasan a ser informales y pueden desarrollar informales. Ahora ahí hay un tema, porque ¿qué pasa si existen más informales que los formales? ¿Cómo subsisten los informales o esta economía popular? Entonces, al final del día, lo que hace es que exista una competencia entre personas de la economía popular, y lo que hace que al final de ellos terminen bajándose los costos y aún precarizando más sus condiciones de subsistencia. Entonces, tiene que haber... Pablo, me imagino que cuando hablamos de economía popular, que son estas condiciones que tú ya nos estás describiendo, ¿cierto? Aquellas actividades que son tremendamente precarias, fuera de la formalidad, muchas veces impulsada por necesidad más que por una vocación y trayectoria socioproductiva. Yo me imagino que quienes se vinculan a este tipo de actividades son aquellos sujetos, ya no solo en términos colectivos, sino que también en términos individuales, que por cierto refleja condiciones colectivas, son aquellos sujetos que también forman parte del eslabón más bajo de la estructura social. Estoy pensando que habitualmente quienes por lo menos lo que está pasando, lo que uno aprecia desde de nuestra realidad, migrantes, por ejemplo,
mujeres, en otros países también es la población indígena la que desarrolla este tipo de actividades respecto de otra población que habitualmente está en el mercado formal, el mercado laboral formal. O sea, me imagino que esas jerarquías sociales también se entrecruzan a la hora de nutrir, ¿cierto?, la fuerza laboral, comillas, de este mercado o esta economía popular. ¿Entiendo, ando bien o estoy entendiendo No, mal? de todas maneras, o sea, generalmente en la economía popular lo hacen los excluidos, esa pega que nadie la quiere hacer. Y ahí yo quiero pasarme al tema de la economía circular, como para poder enlazarlo y ponerte un ejemplo con respecto a los recicladores básicos. La economía circular se entiende como aquella economía que es una estrategia, no es como básicamente una economía, sino como una estrategia para reducir la utilización de materias primas en materias vírgenes en los procesos productivos. O sea, no para construir una mesa vamos a tener que talar el árbol, sino que podemos reciclar esas tablas y poder transformarla en una mesa. O poder, como dentro del proceso productivo, yo puedo en esta economía lineal que hoy día tenemos, que es desde la extracción no sé, del recurso natural hasta su transformación y distribución y consumo, se termina en una situación lineal, porque finalmente ese residuo, esa mesa o cualquier tipo de recurso natural termina como de desecho y que no es utilizado. Hoy en día la economía circular busca que se genere un círculo con respecto a cómo esa parte final vuelva a ingresar a esta cadena económica donde puedan ser aprovechado como materia prima nuevamente. O sea, cómo el vidrio lo podemos reutilizar para poder generar botellas, como hoy día el cartón también lo podemos reutilizar y todo tipo de materia prima que pueda ser utilizable dentro de la tecnología que hoy día tenemos. Ahora, esa economía circular busca eso, una eficiencia y que el uso de recursos sea el menor posible, y eso se le da sustento en una base tecnológica que pueda transformar este tema. Ahora, la economía circular hoy día es una economía que adhiere el Ministerio de Medio Ambiente como una estrategia para los problemas medioambientales que hoy día vivimos como país, pero no es una estrategia, o sea, de mi perspectiva desde la ecología política, hay que plantearlo que uno no puede caer en la panacea que si reciclamos todos estamos contribuyendo al medio ambiente y que efectivamente así vamos a salvar el planeta, porque en esos procesos de transformación y reutilización existe el concepto de la economía ecológica, que aquí me paso, al tema de la entropía, de esta liberación de energía que se produce, o sea, la generación de CO2, que cada vez que transformamos algo, liberamos CO2 al ambiente. O sea, de todas maneras estamos contaminando en los procesos de transformación. Entonces, desde una mirada de la ecología política, es como este metabolismo social como sociedad que genera residuos, cómo es capaz de que ese residuo que genera, tanto por emisiones de gases como de material que sale, sea lo menos contaminante o lo menos que de alguna manera afecte a la naturaleza, y para eso creo que tenemos que avanzar a nuevas lógicas de consumo y de producción que un poco escapa a las formas actuales que hemos vivido, y yo creo que va cuestionando esta lógica del progreso, de modernidad, y que hoy día desde nuevos paradigmas nos acerca al tema del buen vivir, de cómo poder tener una relación armoniosa en términos del equilibrio entre naturaleza, tecnología y sociedad. Creo que por ahí va. Volviendo al tema, voy a hacerlo rápido por honor al tiempo, el tema de la economía popular, como los recicladores bases, por ejemplo, hoy día hoy día, por ejemplo, el reciclador base son trabajadores que hoy día están en un alto grado de vulnerabilidad. Hoy día son personas con condición de transhumante, que no tienen una previsión social y que hoy día ¿Qué funcionan significa de manera... transhumante? Porque eso es importante ir aclarando esos conceptos. Sí, transhumante es una persona que en realidad no tiene una trayectoria fija en términos de sus decisiones. Por ejemplo,
el reciclador base no tiene un horario para poder trabajar. Él cuando tiene tiempo lo va a hacer y no necesariamente se va a dedicar a tiempo completo al reciclaje, sino que después puede hacer otro tipo de cosas y puede ser como un nómade que se pasea por la ciudad sin un destino o ruta fijada. Entonces, transhumante significa también una persona que tiene necesidad y que de alguna manera es capaz de... no se rige por un horario, pero también tiene muchas necesidades, como socialmente no entra dentro de los empleos formales, como por decirlo en palabras simples. Entonces, hoy día la economía popular, podríamos decir que los recicladores bases son parte de la economía popular, pero que hoy día ese sector, en Chile por lo menos, es invisibilizado. Dentro de esta estrategia de economía circular, por ejemplo, de esta nueva ley REP, que hoy día habla de que los productores tienen que hacerse responsables, se sigue teniendo a los recicladores bases como el último eslabón, y es el eslabón más importante, el trabajo de los recicladores bases que hoy día existe. Entonces, es un tema que creo que se requiere profundizar, que las políticas públicas apunten a que reconozcan que existe diferentes economías, y esas diferentes economías tienen sus particularidades y tienen que tratarse de una manera distinta. Quizás la economía popular tiene que ser asistida no solamente en términos económicos, sino de planes de negocio y de recursos, sino que también socialmente y a veces también mentalmente, o sea, como en términos de salud, también podemos ayudar a que estos trabajadores de la economía popular, que muchas veces tienen vulnerabilidad, carencias, muchas carencias que hay detrás, puedan ser subsanadas, no solamente en términos económicos, sino que también se apunte a la satisfacción de otras necesidades que tengan estas personas, tanto sociales, tanto mentales, y otro tipo de necesidades que se puedan ver, pero que vayan más allá de la necesidad económica que se tenga. Bien, hoy día nos está acompañando en este programa de Plaza de la República, este programa que desarrollamos desde el Centro de Estudios Regionales. Nos acompaña Pablo Beltrán Romero. Al inicio del programa yo indicaba que él es administrador público, pero su experiencia y su desarrollo formativo, ¿cierto?, ha estado estrechamente vinculado al área de las economías solidarias, popular, cooperativismo, economía circular, y en esta primera parte del programa, que ya casi está por terminar, estoy viendo la hora y ha avanzado rápido, y hemos solo tratado de explicar los conceptos. Pablo, vamos a tener que juntarnos nuevamente para Sí. avanzar con la conversación. Teníamos más nuestra pauta para quienes nos escuchan, teníamos contemplado otras consultas, pero me parece importante que hayamos partido con estas Sí. definiciones, que probablemente algunos podrán decir, pero ¿cuál es la importancia? La importancia radica en que hay concepciones detrás de esto, ¿cierto?, que no aluden a lo mismo, que algunas pueden ser compatibles entre sí y hay otras que pueden incluso ser antagónicas entre sí. Tú, por ejemplo, nos explicabas muy bien, o por lo menos a mí me quedó muy bien, logré entender la diferencia entre economía circular y economía ecológica. Si bien la circular apela, ¿cierto?, a reutilizar todos estos comillas que nosotros entendemos como desecho, disminuir, tú lo señalaste así, la materia prima en los procesos productivos y utilizar lo que ha sido descartado por otros procesos previos. La economía ecológica la economía ecológica hace énfasis, aunque tengamos esa práctica, de todas maneras seguimos contaminando, generando CO2, tú señalaste. Entonces ahí yo entiendo que ahí hay una diferencia importante, hay un énfasis Sí, importante. bueno, ahí no lo señalé, pero... Solo para terminar la idea, solo entender que mientras una efectivamente comprende que es posible mejorías dentro del modelo vigente, hay otra que dice, ok, podemos hacer esas mejorías, pero tenemos que atender a algo más profundo porque de todas maneras nuestros procesos siguen teniendo impacto en el entorno. Pablo, por favor, te doy la palabra. Sí, no, ahí el tema me faltó decir que, bueno, la economía ecológica se entiende como que es aquella que busca satisfacer las necesidades humanas, eh, pero bajo los límites del planeta. O sea, y ahí está esta gran rosquilla donde pone las necesidades
y que obviamente que no supere los límites del planeta. O sea, cómo nos afectamos, cómo generamos bienestar a nivel de la sociedad humana, pero sin afectar los ecosistemas. Y eso creo que es el gran desafío que hoy día tenemos, porque, por ejemplo, hoy día en el país dicen que para poder salir de esta crisis económica vamos a tener que inyectar 34.000 millones de dólares para poder colocar infraestructura, para poder también aumentar la productividad y que la economía y que fluya el dinero y que logremos niveles de empleo y con eso lograr como un bienestar societal. Pero yo creo que al final en el corto plazo se puede lograr ese flujo económico para poder satisfacer necesidades, pero ¿a costa de qué? Yo creo que a costa de poder generar proyectos de infraestructura para que vayan en la lógica del extractivismo que hoy día tenemos y que a largo plazo se acentúen estos conflictos que se dan en el territorio por el tema medioambiental y el tema del desarrollo económico de una manera desatada en el territorio. Entonces creo que son hoy día son decisiones que en el futuro van a ser contradictorias y que van a generar antagonismo y van a generar lucha entre los que defienden el territorio y los que creen aportar inversión y empleo. Como que hoy día creo que ese es el gran antagonismo, cómo cuidamos la naturaleza, pero también cómo generamos empleos, o no sé si empleos, pero económicamente cómo generamos ese bienestar. Creo que eso es un gran desafío, que esta economía lo que buscan es lograr que exista una armonía, o sea, que no exista o solucionar esa contradicción que hoy día se da en esta economía. Creo que ese es el aporte de esta economía que hoy día se están desarrollando. Podríamos hablar también de la economía feminista, que viene también hoy día a hablar del tema de la reproducción, de esta economía del cuidado. O sea, no solamente en los procesos productivos se genera bienestar económico, sino que se entiende que en la reproducción, en la casa, en las labores domésticas, también se desarrolla la vida y que permite que lo productivo también subsista. Entonces, son nuevos enfoques que tienen que hacer pensar cómo esta economía, que hoy día estamos en este mecanismo que conversábamos al principio, puede ser mejor o puede ser reemplazada por una economía que vaya a una integralidad y que no nos genere contradicciones, porque creo que hacia eso vamos, o al rumbo, al mundo de colapso, como planteaba. Nos dirigimos en este minuto, dadas las actuales condiciones, entendemos. Pablo, mira, son las 10:50, ¿sí? 10:50. Hemos podido avanzar en términos de las definiciones, que me parecía que era importante que partiéramos con eso, pero nos quedan hartos temas que tal vez podemos tratar en otra sesión, sobre todo porque yo creo que es interesante. Yo señalé al inicio que como Centro de Estudios Regionales, en esta etapa, que en nuestro devenir, en nuestro propio desarrollo, además de instalar temáticas, discusión, reflexión en torno a temáticas como la regionalización, los procesos de descentralización, la participación, la institucionalidad, el rol de la institucionalidad en esta nueva etapa, o en la actual etapa en la que nos encontramos, también nos interesa aportar a la discusión, al aprendizaje, al debate en las materias de asociatividad, cooperativismo, entendiendo que estas pequeñas unidades productivas, la más pequeña, no estoy hablando de las grandes empresas, sino que las más pequeñas habitualmente quedan o invisibles o la mayor parte de nosotras, y nosotros podemos desconocer cuáles son las implicancias que ellas tienen, la importancia que ellos tienen, el valor que tienen desde el punto de vista del bienestar de las sociedades. Entonces, esa es una temática que nosotros estamos integrando. Y desde esa perspectiva, también señalaba, es que nos interesa aportar con estas conversaciones que vamos a tener los días viernes. En esa lógica, mira, nos quedó pendiente temas relativos al cooperativismo propiamente tal. Ya pudimos definir, ¿cierto?, cuáles son estos enfoques de economía que difieren, que se distancian o esperan distanciarse de una visión neoclásica de la economía, que básicamente la podemos entender como aquella apuesta que entiende que el sentido más básico de la producción es la maximización del bienestar, y todos los efectos negativos los entiende como externalidades nada más. Acá hay un cuestionamiento a esa idea, pero hay distintos énfasis, como tú nos has enseñado esta mañana.
pero nos importa o queremos seguir hablando sobre cooperativismo en tiempos de crisis, ¿cierto? Particularmente dadas las condiciones en las que nos encontramos como país, y a partir de eso también podemos seguir abordando temáticas respecto al Estado y cómo se apuntalan, cómo se generan condiciones para que estas otras iniciativas y estas otras formas de economía también generen el bienestar que esperan finalmente. Todas estas iniciativas son desarrolladas buscando generar beneficios para sus implicados y para el conjunto de la sociedad, uno supone, o una supone. Entonces, dejarte extendida la invitación para una próxima Muchas ocasión. gracias. Y particularmente porque no alcanzamos a hablar nada de tu cooperativa, sí. Solo, mira, nos quedan, si gustas, pues nos quedan como 5 minutos antes de cerrar. Si alguien quiere contactarte, si alguien quiere saber del quehacer que ustedes están desarrollando, cuéntanos de esta cooperativa brevemente, porque yo encuentro que es un tema que también es importante de mencionar. Bueno, para poder cerrar, comentar que todo lo que hemos hablado son hoy día concepciones teóricas que se formaron en los 80, cuando también había una crisis como lo habíamos hablado, y que hoy día, 30 años más, hoy día los que hemos estudiado dicen, chuta, hay que hacerlo práctico, hay que hacerlo realidad. O sea, cuando hablamos de autogestión, economía solidaria, ¿qué significa? ¿Qué significa la solidaridad en lo concreto? Yo creo que hoy día estamos un grupo de jóvenes, profesionales, personas, comunidades que hoy día quieren hacer carne una nueva economía, ya que lo teórico se plasme. Y creo que estamos en tiempo también de creación y de investigación de estos procesos que se están dando. Hoy día en las ollas comunes se están dando procesos productivos. Existen panaderías populares que hoy día perfectamente después pueden ser una cooperativa, un emprendimiento asociativo. Entonces tenemos que ir viendo esta nueva forma económica que se están desarrollando en los territorios y cómo poderlos mantener en el tiempo. Creo que ese es un gran desafío para poder ir desarrollando en la región de La Río una fuerza que salga desde la comunidad, pero que tenga esta fuerza productiva, económica, social, y que también tenga una visión política del territorio. Creo que eso es clave para contrapesar todo lo que se viene en términos políticos. Contar que, bueno, mi cooperativa, Valdivia Sin Basura, es una cooperativa que hoy día se dedica al tema de la educación ambiental. Principalmente nuestro enfoque es poder trabajar con comunidades, colegios, poder enseñar las temáticas de la educación ambiental, de cómo las 3 R's, como reutilizar, reusar y reciclar como último proceso de la cadena para poder disminuir los residuos, haciendo saber la problemática de la basura. Nosotros apuntamos a una cultura de basura cero bajo la lógica de esta economía circular, o sea, como yo al momento de consumir, mucho antes, hay una R que es como rechazar, es como o reducir. Entonces antes de consumir, piénsalo bien si lo necesitas o no. Y después pasan a la otra R, y en el último sería este reciclar, donde yo ya no lo puedo utilizar, y ojalá que se vaya a un lugar donde lo puedan valorizar y sea materia prima para un emprendimiento o para una fabricación de un nuevo proceso. Entonces, desde ahí la cooperativa se separa desde la economía de la educación ambiental. Nosotros también lo que hacemos es reciclamos aceite en la comuna. El viernes pasado estuve en una campaña que hicimos para los vecinos, donde nos instalamos en un punto, principalmente en La Ánima, donde queremos generar un centro de valorización y educación ambiental, que donde existan varias tecnologías, huertos comunitarios, una planta de biodiesel que queremos generar, porque queremos generar combustible, apuntar a esta soberanía energética que también vaya conectado a esta soberanía alimenticia. Y bueno, eso, nosotros hoy día nos dedicamos a la recolección de aceite. Hoy día recolectamos el aceite quemado, ese que usa la señora en la fritura. Eso hoy día lo reciclamos para que no contaminen, porque muchos vecinos, vecinas tienen la práctica de botarlo a la basura o botarlo directamente al caño El desagüe. del desagüe. Y eso es terriblemente dañino para el agua, principalmente porque una gota de aceite contamina 10.000 litros de agua. Entonces, el impacto de poder recuperar ese aceite y transformarlo, en este caso nosotros, en un biocombustible, creo que podemos apoyar a la economía local también a poder generar empleos. Y esto es lo que hoy día nosotros buscamos como Cooperativa Valdivia Sin ¿Y dónde Basura, es nos una pueden cooperativa. contactar? ¿Dónde pueden ver su página? Sí, ¿Algún- en Facebook
Cooperativa Valdivia Sin Basura, en Instagram, Cooperativa Valdivia Sin Basura, y en nuestra página web valdiviasinbasura.cl. Ahí están los contactos, ahí estamos recibiendo voluntarios, se vienen proyectos de construcción de nuestra planta de biodiesel, nuestro invernadero, nuestras vermicomposteras comunitarias que vamos a empezar a desarrollar, donde ahí estaremos dando información. Nuestra intención de que la cooperativa sea una cooperativa comunitaria, donde principalmente grupos de vecinos organizados, ya sean en condominios juntos de vecinos, se organicen con el tema del residuo de basura, y que junto a la cooperativa creemos cadenas para poder movilizar esos residuos y que lleguen a buen puerto, y que no lleguen hoy día al vertedero Morrompulli, que le quedan 2 años o ya está superado en cuanto a residuos. Entonces, la idea es que Pablo, también... disculpa que te tenga que interrumpir, pero también en función del programa que viene a continuación, tenemos que ir respetando también los tiempos. Agradezco el entusiasmo, yo sé que este tema te apasiona, tal vez, vuelvo a insistir, vamos a hacer las gestiones y ahí interno lo conversamos para ver cómo podemos abordar los temas que nos quedaron pendientes. Agradecer el tiempo. Hoy día hemos tenido como invitado a Pablo Beltrán Romero. Señalé al inicio que es administrador público, pero tiene una larga trayectoria formativa y experiencia práctica también en el ámbito del cooperativismo, la asociatividad, las otras economías que se intentan alejarse o que se plantean como distintas del mainstream, en este caso de la economía neoclásica. Y le agradecemos que hoy día nos estuvo explicando durante este programa las distinciones, las diferencias entre economía social, solidaria, popular, economía circular y economía ecológica. Pablo, muchas gracias por el tiempo, por el cariño con el que respondiste, porque tuviste súper buena voluntad y disposición para cooperar con este programa, y esperamos, insisto, ya de manera interna poder coordinarnos para que podamos continuar con la conversación. Te deseamos un excelente fin de semana, Pablo, y felicitaciones a la cooperativa y este espacio que ustedes están intentando levantar, que alude también no solo a la actividad, cierto, del reciclaje propiamente tal, sino que además intenta articularse con otros actores del territorio, hace educación, educación socioambiental, etcétera, y los invitamos y las invitamos a que puedan revisar su página, y si no, los ubican, como señalaste, en Instagram o en Facebook, ¿cierto? Sí. Lo dije bien. Sí. Pablo, Perfecto. para Muchas que te puedas gracias. despedir, y contigo cerramos. Sí. Muchas gracias, Verónica, gracias al espacio. Yo encantado de poder seguir hablando contigo, compartiendo o educando a las personas que se animen a formar organizaciones de la economía solidaria, ya sean cooperativas o no, pero que se organicen económicamente de manera comunitaria, sobre todo en estos tiempos difíciles. Podemos en otros programas contar otras iniciativas que están en el territorio para poder enlazar y no solamente que quede en una expresión económica, sino en conjunto. Y por mi parte, si alguien quiere formar cooperativa, quiere que lo asesore, también quedó mi voluntad para poder también apoyar procesos de tipo asociativo y que se den principalmente en los territorios, en los barrios vulnerables, en las poblaciones, para poder avanzar en diferentes tipos de necesidades. Así que muchas gracias y ojalá que en esta conversación le hubiera gustado. A todas las dejamos invitadas para una próxima sesión, Plaza de la República, el programa del Centro de Estudios Regionales. Les deseo un excelente fin de semana. Hasta luego. Este remanso de aguas claras, un día de mayo, despertó. Muchas gracias por su atención. La historia de nuestro territorio, la actualidad de nuestra región y el anhelo de sus ciudadanos Sus casas y sus bosques, su industria y sus... regresan la próxima semana, el viernes, cuando nuevamente nos encontremos en Viene bajando el calle, Plaza de la República. la calle, libertad. El programa radial del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Yo quiero regresar a ti. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur.